Buenas tardes, profesor. Nosotros elegimos el Palacio Nacional y comenzaré diciendo que los orígenes del Palacio Nacional se remontan a tiempos prehispánicos, ya que se sabe que justo donde está ahora Palacio Nacional se encontraba el Palacio de Moctezuma, un recinto que desafortunadamente fue destruido durante la conquista de Tenochtitlán, y en su lugar se construyó un gran palacio que fungiría como residencia de Hernán Cortés. En el año de 1522 se inició la construcción del Palacio Nacional de México. El proceso de edificación de la nueva casa de Cortés fue muy lento, ya que se dice que habían transcurrido 5 años desde que se colocara la primera piedra y apenas se podían apreciar los muros de las plantas bajas y comenzaba la construcción de las habitaciones, al mismo tiempo que se hacían las columnas y los arcos. No, se menciona que en breves lapsos Cortés se vio obligado a habitarla, ya que los oidores de la Real Audiencia ocupaban la Casa Vieja. A la muerte de Hernán Cortés en 1547, el palacio comprendía 2 niveles, 3 pisos y abarcaba poco más de la mitad del predio que posteriormente ocuparía. Esos muros, techos y arcos y columnas levantadas del segundo Palacio de Cortés son hoy recuerdo y vestigio del actual Palacio Nacional. Más tarde, en 1562, la hermosa construcción fue vendida a la corona por su hijo, Martín Cortés. Esto se hizo con el fin de contar con nuevas instalaciones para la administración del virreinato de la Nueva España. El primer virrey en habitarlo fue Luis de Velasco y el último fue Juan de O'Donoghue, quien llegó a la Nueva España cuando Agustín de Iturbide acababa de consolidar la independencia de México en 1821. Justo en ese año, el palacio fue entregado a Iturbide, quien encabezó el primer imperio mexicano, razón por la que el famoso recinto comienza a llamarse Palacio Imperial. La conquista de la autonomía política alcanzada por el país a principios del siglo XIX supuso necesariamente, además de nuestra independencia nacional, la creación de instituciones que no habían existido a todo lo largo del periodo colonial. Surge así, entre otras, una nueva institución, el Congreso, donde se establecerá el poder legislativo de la joven República Representativa, Popular y Federal. La escasez de recursos que provocó la guerra por la independencia no fue obstáculo para que se construyera un flamante edificio legislativo en donde los nuevos propósitos políticos se manifestaban en el mismo diseño arquitectónico. Después, en 1824, cae Iturbide y se firma la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se decreta que todos los lugares que tuvieran la designación de imperial fueran sustituidos por nacional, y así como el palacio adopta el nombre con el que se le conoce actualmente. Tras 40 años de luchas, el recinto se designó como sede del poder del Segundo Imperio Mexicano dirigido por Maximiliano de Habsburgo, y a su caída el palacio se convirtió en residencia del entonces presidente Benito Juárez, quien falleció en este lugar víctima de una angina de pecho en 1872. En el año 1692 se destruyó gran parte de su estructura debido a un incendio, pero empezó a reconstruirse rápidamente. Durante décadas, este lugar fue hogar de muchísimos personajes históricos, como Santa Anna y Guadalupe Victoria. Se dice que el último en habitarla fue Porfirio Díaz. En el largo mandato del general Porfirio Díaz, el Palacio Nacional sufrió grandes cambios, como nunca los había experimentado con anterioridad. La reparación y transformación de grandes áreas de la antigua edificación fueron constantes a lo largo de todo este periodo. Estas transformaciones fueron de diferente naturaleza, desde cambios que implicaron la demolición y reacondicionamiento de importantes zonas hasta modificaciones menos llamativas que, sin embargo, mantenían en pie la ya vetusta construcción. En la actualidad, su fachada principal, revestida con piedra de Chiluca y tezontle, muestra en su parte inferior y media un estilo barroco sobrio de los siglos XVII y XVIII, y en su parte superior, construida entre 1926 y 1928, el estilo llamado neocolonial. Actualmente, este legado arquitectónico es la sede del Poder Ejecutivo Federal, en el que se realizan diversos actos como la celebración del Grito, desfiles militares, mensajes de la presidencia y la recepción de jefes de Estado, entre otros eventos. Un área poco conocida para propios y extraños es el magnífico jardín botánico con el que cuenta Palacio Nacional. Su historia data de la época prehispánica,
cuando en el predio que hoy ocupa estuvieron las casas nuevas de Moctezuma, en donde había un magnífico zoológico y un jardín botánico, de los que hablan las crónicas de los conquistadores españoles. Pero fue hasta el gobierno del segundo conde de Revillagigedo, finales del virreinato, cuando el jardín alcanzó su máximo esplendor, pues no solo se habilitó el jardín. Hoy en día el Palacio Nacional aún conserva un jardín botánico espléndido. Además de ser la residencia del presidente en Palacio Nacional, se realizan múltiples actos protocolares y de envergadura. Cuando se celebran desfiles militares referentes a la independencia de México, cuando se realizan informes de gobierno o cuando se reciben a otros jefes de Estado, este es el lugar. Cabe destacar que dentro del palacio hay múltiples áreas, algunas con acceso restringido y otras públicas. Entre las áreas públicas tenemos un museo dedicado a Benito Juárez. También podemos encontrar la antigua Cámara de Diputados, la Galería Nacional y la antigua Casa de la Moneda, que ahora es una biblioteca llamada Fondo Histórico de Hacienda. En el Palacio Nacional existen también otra biblioteca llamada Archivo de Francisco y Madero. Cabe destacar que dentro de las escaleras principales hay murales del destacado pintor Diego Rivera. De igual forma se pueden encontrar ventanas de gran importancia arqueológica con características prehispánicas.